Muy buenas noches, bienvenidos a la séptima transmisión, la 7T de este programa Charlas en Desconfianza, el programa donde es usted, el público, el que nos dicta cuáles son los temas que quiere que nosotros abordemos, que quiere que platiquemos. Esta noche, como cada noche de miércoles, me hacen el favor de compartir mesa con un servidor, el doctor en Derecho, Alejandro Vázquez Guzmán, el maestro en Ciencias Políticas, Alfredo Carmona Casas, y el doctor en Tecnología y maestro en Ciencias Penales, Eduardo Abacuc López Acevedo. Creo que hay muchísimas cosas que platicar esta noche con todos ustedes. La caída por fin de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, que ya duerme esta noche en el penal de Santa Marta, Acatitla. Por supuesto, tenemos algunos detalles de lo que es la investigación que la Fiscalía General de la República lleva a cabo en el área de administración del Sistema Penitenciario Federal. Les quiero platicar también un asunto de los policías violadores, pero no los de la Ciudad de México, sino los de aquí de Pachuca, y los temas que traen mis compañeros al respecto. Yo cedo la palabra a ellos, pues, agradeciendo que me inviten, como siempre. Bueno, antes que nada, buenas noches, queridos internautas. Se agradece mucho que nos den ese espacio en su intimidad y saber, o por lo menos enterarse de algunas cuestiones de perspectivas personales y asuntos que son de interés público. Me parece que el primer asunto que es sumamente interesante es el de nuestra exsecretaria, Rosario, en donde desde hace algunos años ya tenía una serie de imputaciones que de alguna forma la vinculaban con un mal manejo de recursos públicos. Pero no voy a hablar de eso. A mí me parece que lo interesante de este asunto fue la forma en que ella llega a los separos para hacer la declaración con una actitud muy soberbia, como que si el asunto ya estuviera arreglado, hasta de arrogancia y prepotencia, al decir que ella venía a aclarar todo. Es decirle, una suspensión en el espacio público por una temporalidad como lo establece la ley Pero sin embargo, me parece que el asunto es mucho más grave de eso, porque hace algún tiempo nace cuando se presenta al juzgado, sino que nace cuando traiciona prácticamente Rosario Robles a la izquierda, entre comillas por supuesto, a la izquierda mexicana, se pasa del otro bando y pues el canto de las sirenas. ¿A cuál bando? Pues al que estaba enfrente, al tricolor, al azul, al amarillo, vamos, violeta. La señora para donde soplar el viento más fuerte, esa fue su característica. Siempre. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Le voltea bandera al grupo López Obradorista, que en ese momento no tiene la posibilidad de ganar la elección, pero el futuro va caminando y es lo más hermoso del asunto, porque pues ahora gana Andrés. ¿Venganza política o justicia divina? Pues primero que nada, buenas noches a todo nuestro auditorio, maestros, buenas noches. Bueno. Es muy interesante, se ha comentado N cantidad de ocasiones, en la política no hay casualidades, y pues parece ser que sí hay causas y hay efectos al final del día. Si hacemos o partimos de un abordaje jurídico que en lo particular me llama mucho la atención, podríamos desconfiar de cómo se dieron las cosas en las audiencias de Rosario Robles. Su abogado me parece que es un abogado serio, experimentado. Bastante capaz. O sea, la cuestión técnica me parece que está fuera de toda duda. Como para que se le haya pasado ahí inadvertidamente que ya no gozaba con el amparo de la justicia de la Unión y se presente ante el juez, ¿no? Entonces, el desenlace de esa audiencia es su prisión preventiva. Así es. Digo, cualquier amparista diría, bueno, ¿qué pasó ahí, no? Y retomo, de este punto jurídico a un desenlace político. Al final del día, Rosario Robles podría ser la puerta para que otros personajes, que ya se comienzan a mencionar nombres, acudan ante la autoridad judicial a rendir cuentas.
Y no hablamos nada más de Videgaray, como la vez anterior o en pláticas anteriores. Fíjense algo bien interesante. Estamos viendo que los nombres, desde un inicio, Lozoya, Rosario Robles, Auramid, Osorio Chong, son el grupo que no se identifica con Videgaray. Videgaray sigue impoluto, sigue sin ser tocado siquiera por una carpeta de investigación de la Fiscalía. Sin embargo, estos nombres que acabo de mencionar son los que empiezan a salir y empiezan a barajearse. Ayer mismo, una reunión de José Antonio Meade y José Antonio Rodríguez Anaya, ambos exsecretarios de Hacienda. Que por cierto intentaba negar el secretario. Con tu admirado Arturo Herrera. Con mi... Sí, que primero sí, dijo es que tu no y amigo, luego ¿no? que Sí, sí. a los amigos no se les Él niega. dijo que no y después dijo que Mira, sí. no tengo el gusto de conocer al señor secretario, digo para decir es mi amigo. No, Si no es es tu mi parte, amigo. recomiéndame. Si él me considera su amigo, adelante. Lo que sí es que esta joven promesa del humorismo mexicano, que es Arturo Herrera, ya se destapó como un gran humorista. Primero sale ahí a través de sus redes sociales. Bueno, lo aborda un periodista de Milenio y él dice, no, pues estos sujetos a lo mejor vinieron a platicar entre ellos. Milenio da seguimiento a esto y dice, no, la foto sí fue de este día, a estas horas, y en su cuenta de Twitter tiene que salir a decir, bueno, fue una reunión de ex colegas, como cuando nos reunimos nosotros, Informal. ¿no? Informal en antiguo Como café. esta noche. Exacto. Lo que él declaró fue una reunión informal, pero es evidente que los rostros que salen, que proyecta a mí, no son precisamente No es muy de desencargado. no son de tranquilidad. Lo que pasa es que hacía apenas unas horas, en un juzgado, acababa de salir su nombre. Sí. Estaba brincando de manera muy rara, entre comillas, por supuesto, porque además, siendo exsecretario de Hacienda, Cedesol, es imposible dejarlo afuera. Imposible. Pasaron los documentos por su mano, él autorizó, o se hizo, volteó para el otro lado. Hay omisión también en esa cuestión. Entonces, Meade tiene que estar embarrado en el asunto. Videgaray, por supuesto. Porque cuando estábamos platicando fuera del cuadro, pues, todo esto, nosotros estábamos diciendo precisamente qué niveles de responsabilidad, no niveles. Porque ser omiso no exige o no exime la posibilidad de cumplir con algo. No. Entonces, en este asunto del manejo del recurso... Ser omiso y el desconocimiento tampoco exime de la Tampoco, nada. responsabilidad. Es decir, ser omiso por desconocimiento no implica que yo no tenga que cumplir con ciertos rubros jurídicos que es mi obligación. Por eso cuando nosotros vemos la estructura orgánica dicen atribuciones. Y dentro de esa, la forma de organización de la administración pública es jerárquica. Entonces todos participan ahí, no hay de que sí o no. Entonces eso me lleva a pensar que en una visión un poco más limitada de todo esto, pues es el famoso golpe de timón que todo gobierno tiene para legitimar todo un proceso. Pero cambio. Lo interesante de este golpe de timón es que no se da al estilo del Quinazo, No. se da al estilo del Baester. O sea, es decir, a menos si hay una duda muy razonable, A ver. permíteme, hay una duda muy razonable de los manejos. Te voy a decir, o les voy a decir por qué yo la advierto diferente. Aquí una pieza clave es el auditor superior de la Federación, el sexenio pasado. Ya he dicho, Él ya salió a algunos medios a comentar. Me reuní con Rosario Robles, entonces secretaria de Desarrollo Social. Me reuní con su oficial mayor. No pasó nada. Me reuní con el mismo presidente de la República. En no más de una hora le expuse casos como el de Duarte en Veracruz y de la estafa maestra. Es decir, la omisión ya no es por desconocimiento. Y si hay más elementos que decir, le encontramos un arsenal a la quina en su propiedad. Yo no sé si el arsenal era de la quina o no, me explico, o sea, pero me parece que el contexto sí va por otro lado. Sí, supe. A ver, maestro, la historia es la misma. Todos sabemos que en el primer año de gobierno, el gobierno da un golpe político-mediático para legitimarse, Afianzarse. una legitimidad política, ¿sí? No la que da El voto. el resultado de la votación. Y Miguel de la Madrid encarceló a la quina y Miguel de la Madrid encarceló al de Pemex. Miguel de la Madrid encarcela Díaz Hernández. a Durazo,
a Jorge Díaz A Serrano, Jorge Díaz Serrano. sí, que lo desaforaron. Que no se olvide que a los senadores también se les puede desaforar. Ahí está Aguas con un eso. ejemplo, como también ocurrió Sí. con Carlos Fonditud Sí, Barrios sí. en su momento, en el sexenio de Carlos Salinas. Salinas encarcela a Joaquín Hernández de Alicia, A la quina. ¿sí? Ernesto Zedillo encarcela también a Raúl Salinas de Gortari, y es una dinámica que se va dando de manera constante, ¿no? Y que la repitió Enrique Peña Nieto con el Baester, ¿no? Que ya vimos que años después sale hasta más rejuvenecida. A lo mejor lo mismo pasa ahora con Rosario. Pero entonces sí es el mismo estilo, sí es la misma técnica y se está cubriendo la misma necesidad, ¿no? Ujú. Darle al pueblo una situación de estoy cumpliendo. Sí, Para el circo. pero mira, ahí en eso coincido, está el recuento histórico es fundamental. Es decir, finalmente, cuando los gobiernos o sus regadas a un nuevo gobierno es cuestionable por diversas circunstancias, requieren legitimidad para poder ejercer el poder como debe ser. Y que los nuevos cuadros se alinean a la nueva expectativa. Pero en el caso de lo que acaba de pasar con Andrés, en este asunto, él no lo necesitaba. Y el contexto es otra vez. Miguel de la Madrid viene enfrentando la terrible devaluación del sexenio de López Portillo y había que dar ese golpe de timón, como ya lo ha explicado. Carlos Salinas, ¿qué podemos hablar de su elección? Ernesto Zedillo con el homicidio de Luis Fernando Colosio a cuestas. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, Fox, que es cuando en una elección que se advierte la transición, o al menos la alternancia, no sucedió algo así? ¿De acuerdo? En el caso de Enrique Peña Nieto, no olvidemos que lo que se advierte es una vendetta con la maestra del Baester, pero ojo, en el contexto de la reforma educativa, porque el Baester abiertamente desafía al entonces presidente. Como Acá también la quina es otro. desafió a La de la declaración Madrid fue y abierta. después En el caso en donde participó él, Ujú. y era Madrazo, cuando estaba de Ujú. candidato, y entonces hicieron la pugna y lo declaró en público, dijo, de mi cuenta corre, que tú no eres presidente. Entonces parece que la memoria rencorosa de los rojos no perdonó, y lo primero que hace don Enrique pero visto desde esa perspectiva, parecería que la ruptura entre el sindicato y eso ya estaba desde antes. Nada más fue un acto de legitimidad. Como usted lo dice, colega, me parece excelente, cuando vemos la transición, deja de existir esa mecánica. Entonces, venimos en la nueva mecánica, y creo yo que en el caso de los pocos presidentes como Fox también, que llegó con una mayoría absoluta, que tienen la fuerza para poder hacer cosas. Fox cometió un terrible error cuando dijo: yo no vengo a gobernar con el PAN en el Congreso, y las consecuencias fueron terribles. Bueno, ese y casarse con Martita. No, eso ya son ámbitos personales. A ver, Abaco, Alfredo, Alejandro, ¿quiénes siguen? ¿Quién sigue? Otra vez con una visión completamente jacobina. Me parece a mí que el que debe de caer en desgracia también es Meade. El que sigue es Meade. Es el más débil de todos ellos. Yo quisiera iniciar con una exclusión. ¿Quién no? Peña Nieto. Me parece que lo van a sacar de esa esfera. Ya lo hemos comentado. Meade podría ser una pieza canjeable, y pues parece ser que todo se va enfilando en el exsecretario de Gobernación. Sí, por el Miguel Osorio. Ya le vienen, o sea, si vemos Lo están la pescando, ¿no? narrativa de los medios en las últimas 3 semanas, hay como varios notas investigaciones que han estado al menos en dichos relacionados. O sea, al final del día la comprobación es lo que Por lo que menos nos ha haga llegado. relucir el nombre, ¿no? Así es. A ver, yo quisiera decir que comentamos en esta mesa y de la situación que se presenta en la Policía Federal, ¿no? La investigación que involucra a Damián Canales Mena, exsecretario de Seguridad de Hidalgo, que era director de Sí, inteligencia sí. de la Policía Federal, a Frida Martínez, directora de Administración en la Policía Federal, sobrina de la diputada Corina Martínez, de aquí del estado de Hidalgo. Se abre recientemente una investigación en la Dirección General de Administración
y Finanzas del Sistema Penitenciario Federal, bueno, a cargo de Paulo Uribe Arriaga, colaborador también de Miguel, de aquí de Hidalgo, y así se van abriendo distintos frentes, ¿no? Que llevan, los caminos conducen, creo que hacia el mismo destino. O por lo menos esa es la orientación o la lectura que tenemos por el tipo de imputaciones que están haciendo. Ahora, hay que ver en relación a la estafa maestra, digo, uno de los ex rectores de la Universidad Politécnica de Francisco y Madero, Juan de Dios Nochebuena, está vinculado a proceso precisamente por el desvío de 185 millones, y está el caso del ex rector de la Universidad Politécnica de Huejutla, que es Andrés Domínguez Alejandre, que cuando estaba en la Universidad del Golfo de México se ve involucrado en esta situación y lo traen a la Universidad de la Huasteca, aquí es decir, le dan una beca aquí en Hidalgo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues muchas personas de Hidalgo, de una forma o de otra, pues se van relacionando con este asunto. Lo que pasa es que si el grupo Hidalgo, perdón maestro, tuvo un papel protagónico en el sexenio anterior, sea para bien o para mal, va a estar en el reflector. O sea, por simple matemática, si ocuparon demasiados cargos y puestos en la administración federal anterior, evidentemente hay un ojo ahí. También no quisiera dejar de lado las reconfiguraciones que se dan dentro del propio PRI, en este caso, ¿no? Porque sale o emerge la figura de Carolina Vigiano, que al menos en la pasada elección interna que tuvieron, vemos arropado por ciertos integrantes de grupos que ya no identificamos con Miguel Osorio. Entonces, parece ser al menos que en el escenario se está advirtiendo ese planteamiento, que no necesariamente tiene que dar el desenlace que estamos mencionando, ¿no? Pero al menos la configuración que se está dando del escenario nos hace pensar que podría ser la siguiente Jorge persona. Márquez Montes, exoficial mayor de la Secretaría de Gobernación, también va a su nombre dentro de las indagatorias que se llevan a cabo en la Policía Federal, y también es personaje cercano a Osorio, ¿no? Yo creo discúlpame, yo creo que la otra es que llegaron a todos niveles de exceso, porque fueron excesos, entonces rebasan lo tolerable. Es decir, carezco de los datos, pero por los comentarios, lo que he leído es que llegó a tal nivel de una estafa tan burda, porque yo no sé por qué maestra, porque todos están involucrados, pero es tan burda que cualquiera lo ve. Entonces eso nos hace pensar de qué carajos está pasando. Nuestro sistema político está mutando. ¿Por qué está mutando? Porque ahora los políticos ya no son políticos. Los partidos ya no están... Son gestores de lo que sea. Si me estás entendiendo, yo por ejemplo, yo siempre me he quejado de que de pronto los diputados, con ese espacio de soberbia que tienen, empiecen a manejar una serie de recursos que en ley no deberían estarlos teniendo. Entonces eso es lo que a mí más que me preocupa, se me hace interesante el nuevo escenario político que se está construyendo. Si a eso le agregan la inexistencia de los partidos políticos en México, PRI, una de las elecciones más pírricas en la historia para poder elegir su nuevo jerarca. Bueno, me pide el público, ya que mencionamos a Juan de Dios Nochebuena y Andrés Domínguez, que no se me olvide el ex rector de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, Julio Márquez Rodríguez. Bueno, yo quiero decirles que en este caso Julio Márquez no estuvo involucrado en la situación de la estafa maestra. Fue una situación muy parecida. No fue esa. Igual fue tranza, pero no fue esa. Se trató del desvío también de 185 millones de pesos que habían llegado a la universidad vía el ISSSTE. Y después la universidad subcontrató a empresas fantasma, igual de la misma modalidad, y se perdió el dinero, igual que como ocurre con la estafa maestra. Felicidades. Pero sí aclaramos que no viene de ahí. Alfredo, muchas felicidades. Sí, nuestros queridos, nuestra querida audiencia advierte las mañanitas ahorita, no es porque ninguno de nosotros cumplamos años, estamos en el antiguo café,
que nos ha dado una cálida Nos bienvenida, abrió el espacio. y alguien está cumpliendo años. Por cierto, deberán de invitarnos, ¿no? Ya están ahí tomándose las fotos. Entonces, felicitamos. Hacemos la clase para que no Sí, empiecen para que no quede. las felicitaciones, El ¿no? pastelito con la avena. Sí, sí. ¿Qué pasa si efectivamente todo esto que está rodeando a Osorio, que parece ser que pudiera tener alguna implicación, cuál sería la primer señal en el Senado? Que Osorio dejara de ser el coordinador de los senadores del PRI. A ver, y eso hasta hablaría... donde se sabe, te lo adelanto como bueno, Primicia. iba para la columna del... Oh, pero primicia, lo primicia, adelantamos. Se maneja la posibilidad de que a partir de que el próximo lunes asuma la coordinación de la bancada priista en el Senado, ya sea la exgobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel, o el único senador que ganó la elección, que llega por elección. Jorge Carlos Ramírez Marín. Y esto surge a partir de que la senadora Vanessa de la Ciudad de México pues no define su militancia dentro del PRI. Gente de MIT, por cierto, de su Gente de confianza. Son 12 senadores. Ustedes recordarán que cupo toda la bancada en una selfie. Sí, una selfie. Y pues si acercan más la cámara van a caber, porque ahora de 12 podrían pasar a ser 11. Y ese podría ser, parece que es el pretexto para hacer el cambio de coordinador. Si se concreta, que será parece a ser partir muy del día lunes. oportuno ahorita, por toda esta Sí. cuestión, para ir deslindando amistades insanas. Aunque el pretexto real es que se cumple el primer año de la legislatura y se lo van a ir Campechaneando. ahí campechaneando, Ah, no, turnando. Campeche es el nuevo, Turnando. ¿verdad? Amlito Ah, le no, dice. de Campeche no, es sí. el así es. Ya no es Alito, ya Pero, es Amlito. a ver, en esa lectura que ustedes hacen del Senado, de los priistas, también hay otro factor que está ahí metido, me parece más interesante. Al dejar de ser un partido de poder, ellos lo que les interesa es el reflector. Y entonces esa idea de la disciplina Y el de presupuesto, ¿no? y el presupuesto, al no tenerlo, ¿qué lo retiene? Sus Porque intereses. en la elección que pasó ahorita con Carolina, su actual Ken Hidalgo, decían es que no se hizo público esto. Pero ¿para qué lo hacen público si de un número importante de posibles votos duros o de gente que está con el partido, el 85% les dijo no? Entonces lo que estamos hablando es una reconfiguración. Pero ganaron con el 83%, Sí, arrasaron. porque votaron 100. Hasta yo fui a votar. Ellos mismos manifestaron padrones rasurados, El fraude del PRI por Al el PRI. PRI. De hecho, quiero decirles que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, hizo notar precisamente eso. Dice, priistas de cepa no están en el padrón. Dice, y en cambio algunos traidores, convenencieros Sí, que esa ya fue se han esa- ido, esa ahí fue la- están sí, en el, así en lo el- dijo. en el padrón. Sí. Y digo, si alguien conoce al PRI y toda su estructura y demás, pues es el gobernador, ¿no? Que fue dirigente estatal, que por cierto, otro exdirigente estatal, Ricardo Crespo Arroyo, anuncia su salida del Se va Morena. Se van se va Morena. Ya Salen- dijo que se va a morir. No, Sí. dice que no, ¿No? se va a Morena. Mañana va a presentar un proyecto ciudadano por Pachuca. Ah, Ah, independiente. Eso ha dado pie a que hayan salido ahorita un video de que aparece que tienen ranchos y propiedades que no le habían descubierto antes. Y un grupo de aviadores, entre los cuales mencionan, por ejemplo, a Joel Sánchez Uribe. Dije maestro. Joel Sánchez Uribe, Maestro. que fue mucho tiempo su secretario particular y presidente del PRI en Mineral de la Reforma. A ese Joel Sánchez se refieren. Y pues se va Ricardo Crespo, que por cierto ayer dijo el gobernador, no es nadie aquí en el PRI, la verdad. Sí. Para ser Es más, honestos, ¿quién es, no? Ricardo Crespo pues no es nadie. Así es. O sea, su salida se da en un contexto totalmente diferente del exsecretario de la Política Pública, Israel Félix, ¿no? Sí, fue una situación distinta. Israel Félix no renunció a ninguna militancia. renunció a
a la secretaría que ocupaba, sigue trabajando en un proyecto personal, y Ricardo Crespo dice, me voy, y presenta un proyecto ciudadano, ya veremos, ¿no? Supongo que busca Éxito ser a don Ricardo. Como le alcalde. decía yo al principio, hace unos momentos, lo que estamos viendo también, inclusive las propias encuestas de percepción ciudadana dicen que los partidos políticos en México tienden a desaparecer. Ya carecen de legitimidad. Les comentaba en el aula que cómo definimos un partido político, y algunos decían, es que es representante social. Pues eso será en otro país, pero en el caso de México estamos replanteando todo eso. Porque ahora, se elegían candidatos que no habíamos elegido nosotros. así es, que ni siquiera tenían la presencia. Así es. Ahora que por ahí algún teórico decía, es que ahora empiezan los partidos ligeros. ¿Cuáles son los partidos ligeros? Que en circunstancias de elección aparecen y después. Yo diría, Así es. si fuésemos discípulos de Bauman, diríamos los partidos líquidos. Líquidos, hombre. Está bien. No, Sí. demasiado. ¿Qué Muy más? volátiles. Muy bueno. Y es que ni siquiera es muy volátil. Ahora, estas son señales de que hay un ataque a la corrupción, o solamente seguimos en el mismo camino de una inercia, de una posible promesa de campaña no ejecutada. Yo creo que ahí tendríamos que darle el beneficio de la duda en cierto tiempo a la fiscalía. Como lo hemos platicado Ojo, aquí. no al presidente, No. a la fiscalía, ¿de acuerdo? Porque quien litiga el asunto pues es la fiscalía, La fiscalía, no el titular del así es. Ejecutivo. Sí, Entonces, claro. yo creo que hay que darle un Sí, plazo claro. prudente para ver los resultados. Lo comentábamos en algunas otras emisiones. Viene el informe de gobierno, se necesita una nota, un golpe mediático, golpe de timón Que está empezando para ahora. dar. Al final del día, el desenlace legal de este proceso nos va a decir si la cuestión fue nada más mediática, política, o si realmente era parte de toda una estrategia de combate a la corrupción. A ver, Y me Abacuc. parece que ahí no hay mucho tiempo para que se defina esto. Ujú. A ver, Abacuc, ¿cuál es tu visión dentro de 2 meses que se ve La el periodo duplicidad, el periodo. de prisión preventiva que le dictaron a A Rosario? Chayito. A mí me parece que 2 meses, además es muy poco tiempo. Por el tipo de cargos que le están Sí, haciendo. exacto, por el monto, por el número de papeles, de denuncias, etcétera. En 2 meses, a menos que la fiscalía ya hubiese afinado completamente todo el asunto, para que se presenten ahora sí ya, después de haber sido vinculada al ofrecimiento de medios probatorios, y entonces sí, Rosario está muerta. Si no tiene nada la fiscalía, en 2 meses no tiene los elementos para presentarlos como medios probatorios, se va Rosario, se va, porque además hay una Se regresa a presunción, Costa Rica, donde estaba. hay una presunción O a de la casa inocencia. donde ha vivido 24 En años. Polanco, ¿no? Bueno, sí, creo que dicen que ahí vive. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En un par de meses, si la fiscalía no trabajó bien, tenemos el primer fracaso de la 4T en la lucha contra la corrupción. Si en 2 meses Rosario, en este juicio que debe de ser más que público, con la pena, le demuestran y la defensa no puede meter las manos, 7 años por lo menos, y se me hacen pocos, por el monto que se está bailando en este sentido. Pero a mí me parece que lo interesante no tanto es Rosario, Ujú. Sino los que involucran. exacto, ¿quién está involucrando? Si verdaderamente Peña Nieto tuvo conocimiento de esto, hay responsabilidad, indudablemente. Ahora, yo preguntaría, Rosario Robles, al estar obedeciendo órdenes, ¿no impera una causa de justificación por obediencia jerárquica? De un deber. No estamos en el ejército. No, pero se plantea Es como una causa de y es un justificación. excluyente al final del Así día. es. A ver, Alfredo, y entonces, ¿se dará el caso de que ahora Rosario diga, no te preocupes, Enrique? Ándale, estaría muy Sería la bueno. peor aberración que pudiera manejarse. A ver, primer punto. Ayer como la vi sola, no hubo ese apoyo ni mediático ni nada, se quedó sola. Eso en un ambiente político dice mucho. Hasta este momento hay un mutismo en torno a todo esto. No hay ninguna declaración
de alguna de las personas que estuvieran supuestamente vinculadas o que apoyaban a ella, y entonces se encuentra sola. Y entonces ahí yo empiezo a entender que es un cobro de un sistema que está buscando esa responsabilidad, no de ahí. Exacto. Ahí es el inicio de la investigación. ¿La ves como inocente? No, No. jamás. No, Yo me por atrevo a supuesto. decir que más que inocente pecó de ingenua. Nosotros por comentarios habíamos visto o habíamos escuchado en algunas columnas que Rosario, cuando estuvo en Cedesol, estaba... ¿Qué no vale? Bueno, sí, pero tiene otro Cárcel apasionado. Sí. A ver, Alejandro. Concuerdo Las mucho papas. con la óptica del maestro Carmona. Me parece que esto solo va a ser la madeja, o el botón de muestra para el hilito, descoser para lo jalarla. demás. Esto de lo que se le está imputando a eso, se ha estado reservando. Podemos advertir que el presidente Peña, antes de salir, hizo hasta lo imposible porque la Fiscalía del Estado de Chihuahua no continuase con la persecución de César. ese tiene otro, esta era la estafa maestra, la de Robles, acá tenía otro nombre, no lo ubico, el caso tiene un nombre ahí mediático, ¿no? Y que precisamente es lo mismo, saquear las arcas del país para dispersar dinero en efectivo con fines electorales. Claro, dentro de esa dispersión, lo que caiga para quienes manejan esos recursos. Pero vemos que ese era el final de esos recursos, o el destino final que se pretendía para esos recursos. Hasta el momento el caso de Chihuahua no se ha retomado aún, pero ¿quién no dice que ahora sí el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pueda tener los vientos a su favor y dar esa estocada que falta para cerrar la pinza junto con la estafa maestra? Y cerrando este círculo de ideas, concuerdo con el maestro Carmona. ¿Qué tan mal va el sistema político que el gobierno anterior tuvo que invertir tantos recursos económicos para poder garantizar su permanencia en el poder, para seguir obteniendo más recursos? Ahora, el PRI en ese sentido no le vemos un buen escenario, el PAN no va mejor. ¿Y Morena qué va a pasar cuando ya no esté el presidente? Porque Morena se advierte como el partido del presidente para el presidente. Entonces, la crisis de los partidos en México es profunda. Ahora, he estado haciendo algunos numeritos por ahí. Tenemos saludos, maestro. ¿De quién? Nada más comentarios. Edmundo Ramírez dice: un abrazo con afecto a todos los panelistas, catedráticos de gran talento y amor por Hidalgo. Bueno, ahí me echa un comentario, muchas gracias. Hace 8 días el buen amigo Faraón Sí, te digo putativo. era imperdible tu hijo que dijo Académico, por favor. Sí, que no oigan a la doctora. Maestro Joel me cae mejor en el programa que en clase. Y concuerdo con él. Muchas gracias, Fabiola Portillo, muy interesante el tema. Saludos de la doctora Elvira Hernández Carballido. Nos ve la doctora Irma Beatriz Chávez Ríos, la magistrada Janet Herrera, la licenciada Dolores Trejo Marroquín, Cintia Landín, interesante tema. Saludos a los profesores, Nelly Ubaldo, Hugh Sánchez, ha de ser Hugo Sánchez, el Hugh Sánchez, futbolista, ¿no? Ha de estar, saludos hasta... ¿No se ha reportado el club del maestro Carmona? Sí, pero ya. por supuesto, Ya. La doctora Y también ya Elvira mi club se Hernández, reportó, ¿eh? Perfecto. Sí, ya. Rosalía Guerrero, Liliana Ocadiz, Juan Sánchez, Qué bueno que no está viendo la maestra Guerrero. Había dicho que... Ignacio Bustos, qué A buen Ignacio proyecto, Burgoa. grandes maestros, saludos a todos. Michelle Melo, grandes maestros. Nos está viendo nuestro productor, Laura ¿También? Guadarrama está de acuerdo. Muy bien, muchos saludos. Horacio Gonzo Casarín. Villalpa. Gracias. Adelante, Abacuc. saludos al buen Horacio. Así, cuando hemos estado hablando de procesos de extinción y que ahora hay una renovación en la dirigencia del tricolor, gana nuestro candidato Amlito, gana la ex magistrada residente Carolina Villano,
Y entonces a mí... De La Moreira. señora Moreira. De Moreira. Bueno, es que yo no quisiera decir de Moreira porque la cuestión luego del ataque... ya. Sí, no, hay, Sí. hay que quede mejor. Carolina, hasta donde yo me acuerdo, había sido gente de trabajo de Murillo. Casi su protegida, la fue llevando, la llevó al tribunal. Carolina estará nuevamente manejando vientos de aquel que se cansó en alguna ocasión, o qué es lo que se pretenderá hacer ahora, porque Carolina ahora es candidata natural a buscar el gobierno del estado de Hidalgo, además de los que se han mencionado ahorita. Más los que se acumulen Y los esta que se Es semana. lo que te iba a decir. Me parece que para empezar a hacer destapes es muy prematuro. ¿Por qué? Ya vamos a la mitad, maestro. Sí, no. pero vamos a esperar en estas elecciones que vienen Las municipales. a ver cómo, porque el mapa electoral en Hidalgo cambió drásticamente. Mientras que el Ejecutivo Estatal sí obtuvo esa ventaja, en el caso de los municipios se reconfiguró todo. Ujú. Es decir, de pronto estamos observando que esa lealtad partidista de las que tanto están hablando no existe. Entonces ahorita en este asunto... No hay lealtades, hay Por supuesto. intereses, hay Pero el discurso... convenencieros. En el discurso, esto para que la gente que nos escucha, eso es lo que venden. Nosotros sabemos perfectamente que el asunto son de intereses, qué ventajas tengo yo y qué puedo negociar. Pero es muy interesante ver que se reconfigura un Estado no a través de otras fuerzas políticas, sino con colores de las mismas fuerzas políticas. Es decir, todos los que eran anteriores priistas, que de alguna u otra forma estaban siendo excluidos del proceso, ahora tienen otra bandera, pero siguen siendo la sangre que opera políticamente en Hidalgo es la misma sangre. O sea, la sangre llama. Sí, el problema es que si queremos un cambio, van a tener que pasar muchas cosas. ¿Entre cuáles? O sea, quieres decir que los morenos son priistas, pero pertrechados, Que con otra camiseta, están ¿no? mimetizados con otro color, pero siguen pensando como rojos. Lo que pasa es que lo mismo se pudo haber dicho, por ejemplo, en los sexenios, en la docena del PAN. Al final del día el PRI crea el sistema y le pone su ADN al sistema. ¿No? Hablo como sistema, es decir, el PRI podría desaparecer, cambiar de siglas, de colores, lo que me digas, pero el andamiaje que ha dejado, pues ahí está latente, es decir, deja una manera de hacer las formas. Ujú. Que ahí sí ya no importa si eres moreno, perredista, del verde, panista, la estructura se mantiene y se perpetúa. Nada más que aquí hay un pequeño asunto que yo estoy totalmente de acuerdo, pero el asunto es que el concepto de democracia está mutando. Ya no es una democracia nada más estrictamente representativa, o como diríamos, una democracia despensera. Empezamos a tener presencia de una u otra forma, y eso está alterando el mapa. El diseño de estrategias de comunicación política tienen que variar. Eso aquí usted es Bueno, de especialista. hecho, en la mayor parte de las dependencias son un fracaso, ¿eh? La comunicación política no la entienden. ¿Por qué? Porque ¿Cuál es su finalidad? ellos lo que manejan no es una comunicación política, es un boletín político. La comunicación implica transgredir ese espacio de lo oficial para hacerlo más de gente. Y socializar programas, Y es la o articulación proyectos, de un discurso, que obras, ya ahí acción. estamos hablando de Es otra cosa. categoría. Ahora, lo que sí puedo decirles es que de una u otra forma, lo que está pasando en el gobierno federal empieza a ser inercial aquí. Porque no puede ser omiso, porque los recursos los obtenemos de la federación. Nos empiezan a manejar otro tipo de Tenemos reglas de juego. un comentario, nos dice la exdiputada Irma Beatriz Chávez Ríos, dice, más allá de filias y fobias, el procedimiento está viciado. Recordemos que las aprehensiones de los peces gordos buscan tapar algún problema del gobierno. Sí. Este gobierno es fallido en muchos sentidos. Los actos de corrupción y el fracaso del programa de jóvenes construyendo el futuro y la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que para colmo quitará agua a los hidalguenses. Necesitaba una pantalla importante, la armaron y nadie se acuerda de los otros temas. La vieja caja china. La vieja, bueno, también es un distractor. Claro, por supuesto.
Pero también hay que pensar que, por ejemplo, aquí en el estado, también el agua de los hidalguenses, allá en Apan, está en una empresa privada. Y entonces de eso no se ha hablado tampoco mucho, sí se ha ocultado. Hay estudios de impacto ambiental. Sí, claro, por supuesto. Pero ¿quién llevó los estudios? ¿Quién los hizo? Porque la población en Apan se puso bravísima. Sin embargo, se abrió la cervecería en un proyecto evidentemente hidalguense. Y que consume una cantidad de agua que rebasa lo Impresionante, tolerable. sí, Es impresionante. decir, creo que Pero producen cerveza. bueno, eso sí, Bueno, finalmente Para los quienes sedientos- consumen cerveza, que Sí, bueno, adelante, que ahí. lo disfruten, ¿no? Hay cosas Pero- que señalar. ¿Qué Ahora, más? ¿Traen más preguntas? Tenemos muchos... Es Pero, excelente. pero también con la cuestión del agua, hay que pensar que, por ejemplo, El ¿de dónde regidor van a Diego llevar Tepach. el agua al aeropuerto? ¿De Izmiquilpan? La gente allá también es, pero sí pesada. ¿Qué va a suceder? ¿Hacia dónde vamos? Ahora, ¿le van a bajar al Cutzamala? Acaba Porque de- el Cutzamala, ¿de dónde se Sí, alimenta? acaba de Así salir es. un estudio de la cuestión hídrica y señala Hidalgo que se encuentra en una situación muy delicada. Así es. Es decir, nosotros vamos a tener problemas de agua en corto tiempo. Y nosotros, si no sabemos, a mí me sorprende lo que dijo nuestro gobernador cuando en ese, que él no sabía lo que estaba pasando. Imagínate, omisión, Es decir, ignorancia. no. Es complicidad. una forma de evitar las implicaciones que tiene estar autorizando esto. Si de por sí tenemos escasez de agua, ahora vamos a tener un problema mucho más grave. Y esto es algo que se nos viene encima. Oigan, yo no quiero que se me pase como se nos va pasando el tiempo. Traen un escándalo bastante justificado en la Ciudad de México Por las violaciones. por los policías violadores. 6 policías atacan a una jovencita de 17 años. El gobierno de la Ciudad de México ha actuado de manera Muy blanda. infame, blanda, ¿Omisión puede ser? Sí, falto de sensibilidad. Y pues finalmente se habla de que lo suspenden, pero ahí Pero no andan, pasa más de ahí. ahí andan libres, ¿no? Entonces, con mucha razón, los grupos y las activistas se molestan. Eso sí, el gobierno se indignó mucho porque fueron a echarle brillantina morada ahí al Oye, secretario de pobre Seguridad. hombre, Lo que le cuestan mancharon esos el traje, trajes, la sí, cabeza, oye. pobrecito. Los compran con el entre de los policías. Pero pues, fuera, sí. pero fuera de eso, lo que estamos observando es que parecería que son tan omnipresentes allá que pueden controlar todo. Y de pronto sale un movimiento que no controlan y es cuando ahora sí se empiezan a ser también omisos. Fíjense, algo Es curioso. decir, si no soy, disculpe, No. si no soy dentro de esa grey, porque anteriormente PRD controlaba todas las tribus ahí terriblemente. Entonces, si yo no soy de esa grey, no tengo por qué hacer visible un problema. Nada más que el problema se salió de control. ¿Por qué? Porque nunca hubo una respuesta. Las autoridades fueron omisas, vuelvo a repetirlo, e inclusive más que tolerantes. Y entonces, ahora con el problema de seguridad que está en la Ciudad de México, se exacerba todo esto. Y empiezan a tener todos miedo. ¿Cuál es el papel de la autoridad ahí? A mí me gustaría intervenir en ese sentido. El círculo vicioso que se generó en torno a este caso en verdad es muy interesante. Sucede los hechos, se comienza a filtrar información, los familiares de la víctima presumen que fue la propia Procuraduría quien tiene la fuga de esa información. Entonces, la víctima no se presenta para realizar una imputación directa a su agresor. Esto genera un problema de un tecnicismo nada más, Falta de interés jurídico. Exacto, un tecnicismo jurídico absurdo en casos como este. ¿Por qué? Porque vemos una deficiente actuación en los protocolos de protección a la víctima. ¿Y no sería por oficio? La protección de datos, el Exacto. cumplimiento de los principios Todos del los nuevo sistema de protocolos. justicia penal. Generar un error de un vicio de origen con miras a que eso pueda ser impugnado por algún defensor en otra etapa procesal. No, y muy hábil Y- para sacarlo. Exacto. Entonces, aquí lo preocupante es esa respuesta institucional que damos a través de su ineficiente trabajo. Ahora,
Yo quiero pensar que la procuradora, la señora Sheinbaum, la jefa de gobierno, pues deberían de tener otro abordaje de un tema como este, porque la señal que se manda a la sociedad, en particular, obvio, a las mujeres, en la inseguridad que esto genera, pero ojo, la señal que también manda a los agresores o posibles agresores es terrible y genera la percepción que bien acaba de describir el maestro Carmona. Yo una pregunta le voy a hacer. Ustedes son especialistas en esto. Me parece casi tan obvia en este asunto. La integración de los expedientes para las averiguaciones siempre está plagada de irregularidades que permiten al malo salir tranquilamente. ¿Qué podemos hacer al respecto para que el proceso de integración sea lo más responsable y sobre todo bien construido? Lo que pasa es que para eso está la figura del juez de control, que es precisamente quien va llevando el ritmo de esto. Evento. Así es, la legalidad, la constitucionalidad y hasta la convencionalidad que se puede aplicar. Eso es a lo que me refiero con una técnica jurídica, o sea, de visión muy limitada, ¿me explico? Porque sí hay elementos para que los protocolos de protección a la víctima, en este caso que aparte es menor de edad, o sea, para que se hubiesen activado e implementado de forma correcta, y estos sujetos ya tendrían que haber estado vinculados. Y era inmediato. No sé, yo desconozco. Es más, ¿dónde esto está debería el dar error? pie a la apertura de una carpeta de investigación por la filtración de los datos, porque no es nada más la cuestión de revictimizar a la víctima, que fue lo que se hizo, sino las implicaciones jurídicas que tienen el proceso de causa que está originándose aquí. Entonces ahí las autoridades judiciales son las que se tienen que poner las pilas, a ver, en esa irregularidad. Para darle credibilidad a una institución que de por sí está desacreditada. Pero el problema no está en el Poder Judicial, está en el Ejecutivo con el Ministerio Público, con el fiscal, que se supone es el que va guiando la investigación en la carpeta. Y está en la Secretaría de Seguridad, en sus policías violadores. Exacto. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Que criminalísticamente hablando, no manejaron los elementos suficientes para poder relacionar confiablemente a los policías con el evento. Yo no quiero decir que sí fueron o no fueron, solamente relacionarlos confiablemente, es decir, ¿qué debió haber hecho Procuraduría inmediatamente? A ver, ADN, quiero muestras de los policías, quiero muestras de la víctima, tengo que revisar absolutamente toda la ropa de la víctima y de los policías, porque siempre hay un intercambio de indicios. Las cámaras se hicieron las pruebas de fosfatasa ácida para... Pero fosfatasa ácida solamente me dice si hubo semen. Ok, pero a partir no material genético. Pero a partir de ahí se hace la toma, se puede hacer la toma de muestra de puede, material se genético. se debe hacer. Ese es el asunto. A mí se me hace verdaderamente aberrante. Negligencia. Negligencia, es que eso va más para allá porque es con dolo. Negligencia, estás omiso, aquí estás haciendo con dolo, estás perjudicando porque la integración de la averiguación le está dando elementos a esta persona para deslindarse por falta de desvanecimiento de la prueba. No se puede comprobar nada. Y la acusación las amenazas que dice la familia de la víctima que ha recibido de varios agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Y que yo no dudo que sean ciertas, ¿eh? No, pues para nada. Yo no dudo. Entonces, volvemos a lo mismo, genera todo este caldo de cultivo que en verdad, si a un servidor público le mancharon su trajecito, si se rompieron algunos vidrios, mira, eso ya es, en verdad, nada, en comparación a lo que se está abordando con este tema. Y me parece que una falta de sensibilidad de Sheinbaum cuando hace el comentario de esto. Yo quiero recordar algo al respecto, porque no nada más hay policías violadores en la Ciudad de México. Yo quiero recordar un caso ocurrido aquí en la ciudad de Pachuca el año pasado. El 9 de marzo un joven sale de la zona de antros que se encuentran aquí precisamente en la lugares zona de plateada. esparcimiento. Sale pues ya tomadito Dañado. el muchacho. Digamos que motivado. Lo llevan a una amiguita, lo lleva a la central de autobuses porque él iba a viajar al municipio de Apan, no le permiten acceder al autobús por su aliento alcohólico, y entonces sale el muchachito a ver si todavía alcanza a su amiga,
ya no la encuentra y va caminando en la calle de Cuesco. Llega una patrulla, lo detiene porque iba en estado de ebriedad, lo suben a la patrulla, los dos elementos policíacos que la llevaban abusan sexualmente de este muchacho y lo dejan ahí tirado en Cuesco. Los hechos ocurrieron el 9 de marzo, pero nada se habría sabido. Las personas tienen un acercamiento con los medios de comunicación. El 25 de abril se publica lo que había ocurrido. La Comisión de Derechos Humanos abre una queja de oficio, que es la BUG 0998/18, y la presidenta municipal Yolanda Tellería lo que ordena es el cese de Guillermo Vergara Aguirre, que era el secretario de Seguridad Pública. Y ya, bueno, se va el jefe, pero quedaron los otros. pero los policías violadores por ahí han de andar todavía con su patrulla, ¿no? Entonces, y realizando actos impúdicos. Creo que como hay antecedentes de situaciones así en Pachuca y puede haber en otros lugares, pues lo que está pasando ahorita en la Ciudad de México no debe permitirse que vuelva a ser un caso más de esa naturaleza, y ojalá sepamos en algún momento qué fue lo que pasó con esta situación. Pero otra vez vamos a lo mismo. Si hubo denuncia de este muchacho y no hubo la colección de indicios, va a estar en chino que logremos encontrar quiénes fueron los policías. Es el mismo caso. Igual, es lo mismo. ¿Dónde está mal el sistema? En la policía. Se han gastado miles de millones de pesos tratando de capacitar al Poder Judicial, tratando de capacitar a los fiscales, pero la policía sigue siendo el cordón más delgado. ¿Qué sucede cuando tú tienes un policía malísimo en su trabajo? Llega al lugar de los hechos, no acordona, no preserva, no conserva indicios, y un abogado hábil inmediatamente lo que va a hacer es decir, no hay cadena de custodia, no se inició de manera correcta y se acabó el dicho procedimiento y se acabó. Se acabó. Ningún juez de control le va a dar la posibilidad de entrar a proceso. ¿Por qué? Porque no hay elementos suficientes, técnicos ni jurídicos, para poder imputar ninguna conducta. El problema está ahí. Y entonces, ¿por qué todo sigue siendo, en este caso, ya diagnosticaste lo malo? ¿Por qué somos recurrentes y no hacemos nada? Porque el problema no es el hecho de que jefa de gobierno, presidenta municipal, gobernador, gobernadora, quien sea. El problema está en que desde la selección de la policía es erróneo. En la Policía Federal hace muchos años iniciamos inclusive un programa para que tuviéramos policías federales profesionistas. Tuvimos un maestro en Derecho, teníamos doctores en Química, policías federales. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el sistema los absorbió. Es decir, los no contaminó. Sí. Este maestro en Derecho Penal, por supuesto, lo estudió en Italia y sabía más Derecho Penal que todos nosotros. El señor estaba con un pie del lado del narcotráfico y con el otro pie del lado de la ley. Y entonces controlaba los dos espacios. ¿Qué sucede? Pues es el sistema. Porque en mi sistema, a los policías municipales y demás policías que hay en nuestro país, siempre va a haber una entrada de por medio para el que está arriba. Siempre. El de tránsito tiene que hacer una colección de dinero para llegar con su comandante, el comandante con el director de seguridad pública, el de seguridad pública inclusive con el gobernador, como se dieron casos inclusive aquí en el sexenio hace algunos ayeres. ¿Cuál es la situación? ¿Qué podemos hacer? Hay que cambiar a la policía. Yo pregunto, ¿quién se va a meter para trabajar en policía? Bueno, en el caso del estado de Hidalgo, creo que hay algunos avances en lo que se refiere al Instituto de Formación Policial. Ya se incorporan únicamente agentes formados en la academia, pero yo veo el problema mucho más profundo en los municipios. Siguen siendo absolutamente desconocedores de sus propias obligaciones. Digo, yo me imagino, no quiero imaginarme más bien cómo están los policías municipales de Huautla, de Yagualica, de Aclapesco, y de muchas zonas. San Salvador. Sí, que no,
ni siquiera aprueban los exámenes de control y confianza, exámenes psicométricos, A ver, pero mucho yo- menos una Yo capacitación. tengo un problema aquí en esto que están diciendo. Si es cierto, eso me queda bien claro. Primero, nosotros hablamos del municipio como si el municipio fuera igual. Y tenemos un montón de municipios. San Pedro Garza No, García. urbanos, Buen semiurbanos, municipio, rurales, usos y costumbres. Zapopan. Hay un chorro de cuestiones ahí. Entonces, en la etiqueta va su capacidad de gasto. Por lo menos eso dice. Ahora bien, si nosotros vemos la posibilidad de que los municipios bajen dinero a través del Fondo Séptimo, octavo de la ley. Subsemón. Entonces, Subsidio para la sí, seguridad nada más que aquí hay un pequeño problema. Portasec. Sí, nada más un pequeño problema. En esas comunidades, cuando vemos los índices de marginación, tienen educación hasta 7 años de primaria, 7 años de educación, es decir, terminaron el primer año de secundaria, hasta ahí llegaron, ni siquiera lo más. terminaron. Y la ley les obliga que para contratar tienen que tener por lo menos la preparatoria. Es decir, una cosa es lo que, porque la idea del gobierno federal no es tan mala, el problema es que no entiende la realidad que pasa acá. Y eso, Para bajar los recursos, o sea, que los recursos no sean nada más. Es un billete. no, pero tenemos un problema de Pero me soberanía. refiero a esto. Un municipio con bajo índice delictivo y poca población no tiene posibilidades de acceder a recursos de Portasec No, o de tiene. Subsemón. Pero si lo metemos en un proyecto metropolitano, ¿sí? Coordinación así tipo mando único, entonces se puede bajar para 2 o 3 Nada más que proyectos específicos para el capacitación, adiestramiento, recurso equipo. metropolitano que maneja en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es muy peculiar, muy técnico, y nosotros no tenemos la capacidad de respuesta tan técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra administración, cuando operamos políticas públicas, nos encontramos con una administración artesanal. Rural. Pero ¿y todo lo que rústica. se gasta en asesores? Entonces- Bueno, pero los asesores cumplen una función política. No, bueno, de hablemos administración. que ahora sí cobren Cobrar. asesores Cobrar. técnicos. Por ejemplo, Sí. la discusión que nosotros traíamos por ahí era la siguiente. Nosotros necesitamos aquí en el Estado, ya existe un área que nos dé asesoría, pero no asesoría, que genere la necesidad de una transparencia en el manejo de todo esto, pero con la participación ciudadana. Por supuesto. Ahora, Es decir, si yo les voy a dar un dinero, la ley lo establece. Por eso cuando ustedes ven, hacen una obra y dice claramente, recursos federales, recursos estatales, recursos municipales, total de beneficiarios, total de... ¿Por qué? Porque la ley lo obliga. Sí. Ahora bien, cuando Ya hablamos, de, apareció la porra de Carmona. cuando hablamos de seguridad, estamos en un vacío. Ni siquiera sabemos cómo opera esto. Por el hermetismo con lo maneja. Nosotros vemos que nos detienen con la mayor arbitrariedad para revisar nuestros papeles, porque es una de rutina y eso es violentar nuestras garantías individuales. esta es otra cuestión. Y esa interesante. forma A ver, parte Abaco, de lo ¿sirven cotidiano. de algo esos operativos? La revisión aleatoria, ¿sirve realmente? No, de entrada violentan garantías constitucionales. El 16 es muy claro y dice, nadie te puede molestar en tu persona, bienes, etcétera, si no hay una orden justificada de una autoridad Mandamiento competente. escrito por parte Punto. del... De un juez. Pero ¿y De en un un contexto juez. de prevención del delito? No, porque primero debe estar la garantía constitucional que cualquier situación de estas. Ahora, ¿de qué sirve que te pongan un montón de retenes como ha sucedido aquí en Pachuca? Que te Dejan pongan... pasar a los malos y agarran a... Al del Corvette. Exacto, porque además es muy fácil brincarse también el ordenamiento constitucional. Si tú eres policía y le dices, me permite revisarlo y dice que sí, se acabó el asunto. Es en marco legal. Ahora, ¿de qué sirven? No sirven de nada. ¿Por qué no sirven de nada? Porque esta cuestión aleatoria implica que es el olfato del policía y no una cuestión técnica. No tenemos todavía un sistema automatizado, aunque se pensaba que Plataforma México iba a darle la respuesta, de que efectivamente tuviéramos todo el listado de vehículos robados y que todas las policías del país pudieran tener ese listado por medio de una computadora. Y fuera inmediata la respuesta cuando Exacto, exacto. No sirve el sistema, Yo por lo quiero- tanto es inútil. Yo quiero ahí echar una flor a la operación del Centro de Control, Comando, Cómputo, Coordinación y de Inteligencia, el C5I, porque
si tú lo visitas, realmente ahí en la pantalla se va apreciando la búsqueda de automóviles no nada más robados, sino que pudieran estar implicados en alguna situación irregular. Pero desgraciadamente ese avance tecnológico que hay aquí en Hidalgo y la aplicación no está acorde o está por encima de lo que existen las entidades federativas colindantes. Entonces yo le encuentro un problema. Ahora los hidalguenses rebasamos en modernidad y no hay manera de coordinar esfuerzos. Pero ahí es un problema complejo. A ver, Carlos Slim gana la licitación en su momento para el desarrollo de Plataforma México. O sea, Grupo Carso tiene todos los elementos técnicos, me refiero al elemento humano, tecnología, infraestructura, recursos para desarrollarlo. Esta tecnología en otros países incluso ya es obsoleta, sí. Ya en otros países están más allá. Y sí es una pena que se gaste tanto dinero en software, en cámaras, que al final del día terminan siendo inoperantes en ese sentido. Eso es ofensivo, porque entonces quiere decir que hay una ineficiente administración de los recursos. O una tendencia abierta para hacernos gastar más. ¿Por qué esto? Porque cuando vemos algunos, en el caso del C5, a mí me deja sorprendido, cierto, todas las decisiones que tienen, pero por lo menos algunos espacios han documentado perfectamente un asalto y ubican el carro y todo eso, o por lo menos en los pocos casos que vemos. Pero ahora, son garbanzos de libra. Es lo que te iba a decir. Ahora, la pregunta es que no nos dicen realmente cuánto nos cuesta todo esto. Por supuesto. No, y si el que detuvieron ahí se sentenció. Ahora, empezó este programa para llenar de cámaras Pachuca principalmente. Yo hablé con el director de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad Pública. Fui por alguna circunstancia a platicar con él, iba yo a darles unos cursos, vigilante, policía, técnico, como quieran llamarle, y no tiene ojos de mosca, y que por lo tanto no va a poder estar al pendiente. ¿Qué requieren? Al menos un técnico por cada sección de 4 imágenes en una pantalla, y no los tienen. Sí, es un aparatote impresionante, una pantalla gigantesca, muy bella, pero al final... Estamos hablando de 5,000 cámaras, sí, que controla el sistema, más 5,000 cámaras que se incorporan por parte de la iniciativa privada. Algunos restaurantes, por ejemplo, que tienen su pero va a ser sistema, obsoleto. Lo incorporan, pero es lo que se tiene. A ver, ¿qué pasaría? Se está coordinando con lo que contrate 3 operadores más y ya. ¿Qué pasa si ese es el asunto? Si en lugar de comprar tantas cámaras, capacitas bien a tu policía en sistemas de prevención estrategia y logística? Es que hay algunos aportes de la tecnología que sí dan. Por ejemplo, esta tecnología que rastrea las nomenclaturas de las placas, o sea, es un policía, no digo que no lo pueda hacer, pero el tiempo para desarrollarlo... Pero los arcos carreteros sí lo hacen, son 35, sí. Y además operan con los chips que vienen en los vehículos. Los vehículos, en las placas nuevas. Los nuevos, sí. Y los que están, incluso de los nuevos, placas nuevas, que estén dados de alta en el Estamos hablando bien técnico, estamos hablando de tecnología. Para la percepción ciudadana, así de simple, es ¿funciona o no? Funciona. Sí, ¿sirve o no? En mi caso, voy a poner mi caso. Pues ya menos... Me roban un carro nuevo y ¿saben cuándo aparece? ¿Y cuándo el C5 hizo algo? Anda en Costa Rica. Y te lo robaron al interior de un centro comercial, galerías, en el estacionamiento. Sí. Entonces, en este momento ahora yo me pongo de la parte de un ciudadano y dice, bueno, hablamos de tanta tecnología, hablamos de tanto, y a la hora de la verdad, no pasa nada. De nada. Lo único que le queda a uno casi es llorar y se acabó. Como dicen en el fútbol, ¿no? El táctico es el gol. Ya me golearon y mi planteamiento y todo. ¿Sí? Ese es el problema que tenemos en política pues a ver, pública. Llámenos a ustedes que nos están viendo en sus casas o en sus teléfonos, escríbanos, díganos si funciona o no funciona, si sienten una mayor percepción de seguridad o no, si creen que esto vaya a funcionar, opinen qué va a pasar con los policías violadores de la Ciudad de México y los de Pachuca, y cuéntenos qué piensan en relación al asunto de la estafa maestra, que pues obviamente involucra a muchísima gente
De primer del estado nivel. de Hidalgo, de primer De nivel. aquí de Hidalgo y del gobierno. pero de Gente primer muy, nivel. muy conocida. Manda saludos Gonzalo González, al maestro Alfredo Carmona, el regidor Gracias. Diego Tepach, Gracias. para sus Ah, maestros sí, del magnánimo. Colegio Libre de Hidalgo, ¿sí? Esperanza Villanueva, saludos al doctor, Saludos. nada más que ella te puso Omar Alejandro, ya cayó Por ya- la cercanía de la familia del tiempo, ella se le permite de esa licencia. desgracia. Los demás no. Nos saluda Michelle Ortiz, Telma Muy Rivas, generoso. Elizabeth Liz, Doña Pa, excelente charla, doctor. Gracias, saludos. ¿Tu papá no manda saludos? De mi papá, ya O ya saludos, dejó- saludos. o ya dejó de vernos. Saludos a don Juan, sí, Mónica Fernández, Alejandra Vera, Asiain, para ustedes, mucha gente, Nelly Ubaldo, Sandra Jalel Jiménez, También fue porra, ¿eh? el locutor ¿cómo no? Norberto También. Orduño, Amado Figueroa, Fabiola Portillo, Aile Sáenz, Eduardo López, Familiar. Elvira Hernández dice, los quiero y admiro, Doctora, pero gracias. Además, el un comentario mucho fue muy más a don oportuno. Carmona, mi esposita Saludo, amada, cariño. Lilio Cádiz. Oh, bueno. Sí. Yo sí quisiera aprovechar ahorita este tiempo para agradecer mucho a las personas que nos han hecho el favor de vernos, escucharnos, escribirnos. La verdad, lo hemos comentado y lo queremos compartir. La respuesta que ha tenido estas charlas en desconfianza nos han motivado a continuar con ellas. Ha sido una grata sorpresa para todos nosotros. Y la única cosa que podemos hacer es agradecerles su tiempo, su dedicación también para interactuar. Y por supuesto que hagan propio también esta idea que compartimos. Muchísimas gracias. Y pues nos vamos, Eduardo Abaco. Cerramos. Bueno, esperamos que en los próximos 8 días tengamos noticias de investigación de Rosario. Yo creo que sabremos si MIF, Videgaray, todos los involucrados o más involucrados serán llamados por lo menos a tomar su entrevista. También es importante ver ahora hacia dónde va el PRI en el estado de Hidalgo, siendo muy locales. Habrá que ver si el exgobernador y exsecretario de Gobernación sigue siendo nombrado en una gran cantidad de eventos para ver qué va a pasar, quién va a ser sacrificado por parte de otras administraciones. Bueno, yo ante todo agradezco de verdad enormemente la posibilidad de que tengamos un diálogo y nos permite enriquecernos a nosotros, por un lado, y por el otro, conocer los puntos de vista que a través de la propia área nos hacen llegar. Yo en lo personal espero que nuestra clase política de lo que está pasando no reaccione de otra forma que genere más problemas. ¿Por qué? Porque estamos jugando con un avispero. No se trata de meter a Enrique o al que sea tan fácilmente a la cárcel, porque es un asunto político. Trasciende más del fraude, del despojo. Sin embargo, necesitamos una clase política sensible que sepa operar un asunto de este tamaño. Ese es por un lado. En cuanto a mi querido estado de Hidalgo, lo que estoy observando en el escenario político es que está cambiando todo y ciertos vientos no nos quieren entender, ciertas gentes que están ahí. Queremos hacer política como hacíamos anteriormente y no se han dado cuenta que ya todo esto cambió y necesitamos reconsiderar todo eso. Gracias. Pues yo concluiría de nuestras charlas de confianza de hoy, en efecto que tenemos que esperar en el ámbito federal que los tiempos vayan cumpliéndose. Reitero, no hay mucho tiempo, la Fiscalía tiene que meter el acelerador, pero con el compromiso de hacer bien las investigaciones para dar resultados. De lo contrario, ya lo hemos comentado, la cuarta transformación no va a llegar a ser transformación y se va a quedar en cuarta nada más. En el ámbito local vienen tiempos interesantes, toda una reconfiguración en la propia estructura de gobierno del Estado, con miras hacia la siguiente elección, que va a ser el punto de referencia para la sucesión del Poder Ejecutivo en nuestro Estado. Hay que estar bien atentos a todo el simbolismo político que va a estar en torno
a nuestros municipios, a nuestra entidad federativa, porque incluso de ahí va a comenzar el camino, se va a comenzar a labrar para las futuras elecciones federales, las intermedias que tendrá este presidente. Viene el informe de gobierno, ya anunció el señor presidente que no va a haber cadena nacional, entonces si lo quieren verlo ahí le ponen en el tutú, a ver qué, pero no va a haber cámaras, tampoco me queda claro si va a ir al Congreso, no va a ir, ojalá vaya. No anda por ahí. Ojalá que vaya, lo arropen tantito. Yo creo que va a ir, digo, va, tiene ¿no? a todos ahí Tiene todo a enloquecidos, su favor, ¿no? Pero fue una de las Morena. cosas que criticaba. Esa idea del reflector, bueno, le encanta. De hecho, criticó más cuando se ausentó a partir de Calderón, Que ya no iba al Congreso. Ah, cierto. Bueno, Sí. pero hay una frase que dice, ¿no? Que el poder marea, pero que a algunos los vuelve locos. Entonces, a mí Pero no él me ya dice que extrañaría está que- loco, pues entonces... Por igual eso se vuelve cuerdo, ahí va a ¿no? estar, ¿no? Seguramente. Vamos a ver, ya no falta mucho para... Así es. Que se aclaren esas dudas. así Eso es. sería todo lo que tendría que agregar. Ya el productor está aquí de que ya vámonos, como si tuviera Claro. algo más que hacer. Qué barbaridad. Y que nos la debe. Pues, y además no la debe el Sí, productor, a el lo mejor productor. cambiamos de productor. Sí. Bueno, yo quiero agradecerles a todos ustedes que nos recibieron esta noche en sus casas o a través de sus móviles, al doctor Eduardo Abacuc López Acevedo, Alfredo Carmona Casas, maestro en Ciencias Políticas, al doctor en Derecho Alejandro Vázquez Guzmán, pero sobre todo a quienes hacen posible las charlas en desconfianza, con sus comentarios, sus propuestas de temas. Síganos trazando línea de qué quieren que nosotros hablemos. La línea la trazan ustedes. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.